de receptividad. El lenguaje un poquito más esotérico es una postura yin, en oposición a la postura yang. Pero eso. Ok. Bueno, Juan, maravilloso. Les comentaba un poquito que surgió este espacio a propósito de que nos conectamos y conversamos habitualmente de la vida. Cada cierto tiempo nos tomamos nuestro café para ponernos al día en lo que estamos, y en eso te agradezco que te hayas subido al swing, que surgió ahí espontáneamente. Yo no tenía diseñado nada, estábamos conversando, y fue ya, ok, vamos, ok. Fui víctima, empezando por el hilo emocional, fui víctima del impulso, ¿ok? Así que muchas gracias. Juan, bueno, para mí ha sido un profesional y una persona importante en mi desarrollo de carrera. Les contaba que habíamos trabajado juntos y me tocó colaborar contigo en el programa de educación emocional. Y lo que el grupo inicial con los invitados que están hoy día, la convocatoria tiene que ver con sumar distinciones y agregar herramientas al ámbito emocional, ¿ok? Nosotros hemos ido desarrollando lo que te contaba cuando conversamos, que era un trabajo con las movilidades salvajes, con Elías Cohen como nuestro referente ahí, en términos de marco, y la parte biológica desde Humberto, te iba a decir, de Francisco Varela. Y ese es como tomando la biología. Entonces, hemos hablado en el fondo de corporalidad, no como yo digo esto de 1, 2, 3, corporalmente feliz, sino que el cuerpo como una mirada integral, desde la componente biológica, de la componente movilidad, y un aspecto que tenía que ver con lo relacional. Y en lo relacional apareció un tercer elemento que lo distinguíamos, que era el eje de comportamiento. Entonces el comportamiento en función de la relación conmigo, de la relación con un otro, de la relación yo con un otro y con un entorno. Entonces por ahí te quería invitar a conversar, te quería invitar a contextualizar, a decir, quizá ir viendo qué miradas tienes tú, por ejemplo, para ir del yo y un otro, de un sistema, y también aproximándonos desde el lugar que tú has generado propuestas respecto al ser humano y al ámbito de la educación emocional. Eso, Juan. Y los micrófonos quedan abiertos para que espontáneamente, si alguien desea o me manda a mí por WhatsApp o en el chat, vaya colocando preguntas. Eso es, querido amigo. De eso se trata, y somos nosotros. No está transmitido por ninguna plataforma, por si acaso, nada. Esto se mantiene acá. Yo lo estoy grabando para efectos de registro en mi computadora. Eso es. Oye, veo que está Eugenia Mondaca ahí. ¿Es la ¿Sí? misma? ¿Ah? La misma. Buena moza ahora, sí. No se escucha nada. Oye, bueno, gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Como le decía, una postura de receptividad tiene que ver con poder conectarse con los intereses de las personas. O sea, no tiene sentido que yo cuente las cosas como las veo, que muchas veces creo que son provocadoras, y no estoy interesado en provocar mucho en este tiempo. Hay demasiadas provocaciones dando vueltas, así que mejor poder estar lo más conectado. Mira, lo que me gustaría decir es que está ocurriendo una cosa bien, bien especial con relación a las emociones que han sido despreciadas durante siglos, ¿no? Tanto en Oriente como en Occidente, y hay como una reinterpretación muy radical de lo que son las emociones. Y eso es como bien importante notarlo. O sea, para un ejemplo, yo cuando fui al colegio, que hace un tiempo igual, pero no siglos atrás, ¿no? Fue un colegio católico, y a mí me enseñaron que habían pecados y que uno tenía que ser buen niño y no pecar, ¿no? Está bien,
¿ah? Pero además había unos pecados mortales, que eso sí eran terribles, o sea, eso ya, pecado mortal, la palabra lo dice, ¿ah? Y eran las emociones, ¿ah? Un Papa Gregorio, creo que séptimo, te digo, o sea, lo desarrolló y es como muy impresionante cómo eso expresa el rechazo, el desprecio y el menosprecio, ¿ah? Eh, eh, la subvaloración de lo que son las emociones. Y algo que pasó, y afortunadamente a fines del siglo pasado y ahora con más potencia, de repente toda la investigación que se está haciendo en neurociencia está apuntando a los temas emocionales, a la investigación de los cerebros, ¿ah? Los temas sociales, los temas económicos, ¿ah? O sea, de repente todo parece depender de la emoción, entonces eso es como muy interesante notarlo, ¿ah? Igual todavía estamos bastante invadidos de mitos acerca, porque claro, todos hemos reconocido siempre que tenemos emociones y hay que, la gente que viene a los intensivos que hacemos, lo que más les preocupa al principio, ¿ah? Es poder saber qué hacer para regular y controlar las emociones, etc. ¿Ah? Y la postura nuestra, que lo llamamos CESE, que es un programa que hemos desarrollado desde hace 20 años ya, ¿ah? Que es de comprensión, de conciencia emocional y comprensión emocional, y que resultó ser una visión muy distinta a la que está en boga, ¿ah? Y como yo no soy, yo estoy no estoy contra el pensamiento positivo, pero creo que ha hecho mucho daño el pensamiento positivo. Voy a empezar por comentar algunos mitos que hay y que están asociados a la visión conductista de las emociones, cuando realmente nosotros somos responsables de nuestras propias emociones, sobre todo ustedes que tienen que ver con el cuerpo, ¿ah? Están ahí, te fijas, ¿ah? Y tenemos una relación con el cuerpo, ¿no? Lo primero es de decir que afortunadamente, esto de hablar de emociones positivas y emociones negativas, ¿ah? Ya ha dejado de tener las personas que lo digan están un poquito atrasadas en noticias, para decirlo de una cierta manera, ¿ah? Ya es algo que ha quedado obsoleto, ¿ah? No voy a entrar en demasiada cháchara, pero incluso yo he encontrado en un debate que tuve con el entorno del Dalai Lama, eh, texto en mano, te fijas, yo tengo sutras donde el Buda dice que las emociones tienen que ver con placer, más placer o menos placer, pero placer, ¿no? Y sorprendentemente, qué sé yo, la gente de Yale, están empezando todos a hablar de las emociones como una cosa de placer o desplacer, ¿ah? No de positiva o negativa, ¿ah? Entonces, porque hablar de emociones negativas asociado a esta postura creo que está bien intencionada, los Salinger y la psicología positiva, ¿ah? Pero es como una forma de evitar lo negativo, ¿eh? No tengas miedo, por ejemplo, ¿te fijas? ¿Ah? El miedo, qué terrible el miedo, pero si uno no acepta el miedo, ¿ah? Y niega el miedo, hoy día niega el 80% de la vida, pues, porque si hay algo hoy día hay miedo. O sea, a lo mejor desde el miedo hoy día el tema emocional se está poniendo mucho más encima de la mesa, más cotidiano. Claro, ¿ah? Y entonces es como negar la vida y negar la complejidad de la vida hoy, si acaso tú te paras en una postura de que hay emociones que son positivas y negativas y hay que evitar las negativas. Pero eso ya está obsoleto, ¿ah? Así que, pero por lo menos sí, todavía es posible que esté en el lenguaje, ¿ah? De mucha gente, está en la cultura popular, pero eso ya no existe. La otra cosa es que ha dominado buena parte de los neurocientistas, la investigación neurocientífica, es que las emociones son cosas, y que están, o sea que son, este es un problema del lenguaje, uno de los problemas serios que tenemos los humanos, bueno, que es que el lenguaje que tenemos es de una pobreza,
Pero increíble, sobre todo el lenguaje emocional, que ya casi no existe. Y uno de los problemas que tiene el lenguaje es que reifica las cosas. Hace que los procesos los transforman en cosas. Los verbos los transforman en sustantivos, para decirlo más bien en ese lenguaje. Entonces, cuando uno dice, tengo miedo, es como estoy hablando de una cosa, pero en realidad si son cosas, quiere decir que tú puedes, que son discretas, que aquí empieza y que termina el miedo, y que tú lo puedes medir y hacer este tipo de cosas que hacen escala y hacen estándares, cosas así, ese tipo, cosas que es bien terrible, pero hace que sean como cosas discretas, mientras que cualquiera... esto yo lo aprendí de los Nayarit, los huicholes de Nayarit en México. Ellos tienen una emoción que son puros procesos que se están moviendo. Eso es bien clara esa visión. O sea, como que hay una emoción que va moviendo. Claro, claro. Otros dicen hay miles de emociones, pero se requiere como una sensibilidad al cuerpo, por ejemplo, sensibilidad grande del cuerpo para poder saber qué diablo le está pasando a uno. Como decía Ortega Gasset, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Y por eso este grupo debe ser un grupo privilegiado, porque es un grupo que tiene sensación más, está vinculado más a la sensación que al lenguaje o al pensamiento. Seguro que piensan, pero que tienen un sesgo hacia el sentir, hacia el sentir. Hay mucha información ahí en el sentir. O sea, mira, y en ese sentido, cuando tú dices hay mucha información en el sentir, es como explorar más en el sentir que en pensar de lo que me está pasando. A ver. ¿Cómo es esa exploración ahí? Sí. Mira, hay un filósofo que se está poniendo de moda de nuevo, que es David Hume, de hace 3 siglos atrás, que tiene unas cosas realmente provocadoras, pero resulta que las neurociencias le están dando sentido, neurocientíficos como Mark Solms, por ejemplo, un tipo muy interesante, le están dando la razón a Hume. ¿Y qué es lo que era de escandaloso que decía Hume? Es que el pensamiento tiene que ser el esclavo de las emociones, y que su única función es servir a las emociones. Y eso casa perfectamente bien con los planteamientos que hemos estado haciendo nosotros. O sea, si está todo fluyendo bien, está todo bien, te fijas, no tenemos que pensar, está muy bien, cuando estás en el cuerpo, estás bailando y haciendo cosas así, lo estás pensando, estás bien. Pero cuando aparece un obstáculo, es ahí cuando tú llamas al pensamiento para resolver el obstáculo, para volver al fluir está bien que hay un obstáculo, porque así se mueve la cosa. O sea, si hay obstáculos, yo digo, no, esta cuestión no puede ser, hay que cambiar la sociedad. Bueno, un obstáculo, sí. Ya vemos las manifestaciones que están ocurriendo en varios países. Es una emoción, es la emoción que dice esta cuestión no va más, hay que cambiarla. No es el pensamiento. El pensamiento es bastante loco, y por eso hay un pensamiento que es productivo, que es llamado por la emoción para resolver cosas. Entonces, bueno, podría seguir con las partes más los mitos, teorías, los voy a decir. Sí, voy a decir. Lánzate, y aquí ya está, hay preguntas en el chat, y yo también tengo mis preguntas, así es que lánzate para que vayamos. Ya, o sea, es que para despejar como el terreno. Sí. Entonces, o sea, esto es negativa positiva, fuera. Esto son cosas, fuera. Son procesos, son fluides, son fluides. Que están en un lugar del cerebro, y esto lo hizo muy popular el Daniel Goleman con la inteligencia emocional, y que después Joseph Ledoux, que fue este gran neurocientista que hizo esto, que empezó a escribir sobre el cerebro emocional. Él mismo ahora dice que la cuestión no es así, pero quedó instalado la idea que las emociones pasan por la amígdala. Y resulta que cuando se empezó a investigar personas que tenían la amígdala dañada, igual tenían miedo, tenían emociones, algo tiene que ver, pero las emociones no están ahí, no están en ningún lugar del cerebro.
Momento. Ahí yo que conozco varios de los contertulios. Entonces como en las emociones es importante la amígdala, pero no habitan en la amígdala. No, nada que ver. No, ya, ok, perfecto. O sea, pero eso que hace pegado en esa película para niños que hubo intensamente, que ¿Ya? alguien la habrá visto, me imagino. ¿Sí? Está la pobre Riley, la niñita esta, te fijas que tiene unos seres adentro en las cuales Riley desaparece, no existe, es la pelea que hay en estos personajes que hay adentro, como si fueran cosas que ellos son los que toman las decisiones. Uh-huh. Entonces, mira, o sea, son cosas que ocurren en el cerebro, pero no están en el lugar del cerebro. Y el problema es que mucha gente se puso a investigar y dicen, bueno, vamos a investigar dónde está la emoción en el cerebro. Entonces, lo que buscan es el lugar donde están las emociones. Pero está mal hecha la pregunta. Está mal hecha la pregunta, no están en el cerebro, no son un lugar. Ocurren en procesos que tengan que ver con el cerebro y también probablemente con las bacterias que tienen en el estómago. Cual también es otra teoría bien buena. Entonces, no están en un lugar del cerebro. Otra más, te fijas que está muy distribuida y muy común y que se enseña en los colegios y en las universidades también, que tienen cara, que las emociones tienen cara. Mira. Las emociones. ¿Qué es eso? ¿Qué emoción estoy teniendo ahí? A ver, que alguien responda para no seguir. Ira. Dice. Ira. No, estoy celebrando un gol de la selección chilena que le estaba tan mal y ¡gol! O sea, es una cuestión muy ambigua esta metida pero ¿qué emoción estoy sintiendo ahora? Entonces, no tienen cara. Ahora se enseña. Momento, para ponerlo en formato hashtag. Las emociones no tienen cara. No tienen cara. Y a veces hay cara, bueno, claro, afecta al cuerpo, por supuesto, pero afecta de maneras distintas a distintas personas. No estar así no quiere decir que estás muy enojado tampoco. Quiere decir que estás muy interesado, por ejemplo. Entonces, afectan, por supuesto, tienen mucho que ver con el cuerpo. Pero esto de predeterminar que cada emoción corresponde a los emoticones que se enseñan a los niñitos y después y hay toda una industria, porque hay una industria que se mantiene. ¿No? Hay gente que se expresa por chat con emoticones. Claro. Entonces, no tienen cara fija. Las caras pueden servir de pista algunas veces, sobre todo con los niños que no tienen lenguaje, puede servir de pista, pero no tienen cara así. Perfecto. O sea, podríamos decir, tienen como un impacto en el cuerpo, sí, pero no tienen una cara. Y cuando tienen un cierto nivel de intensidad. O sea, impactan en el cuerpo cuando tienen un cierto nivel de intensidad. O sea, ¿hay emociones que no se manifiestan corporalmente, Juan? ¿Eso deduzco? No, pues hay que ser muy sensible para darse cuenta de lo que le está pasando a uno. Perfecto. O por ejemplo, si tú ves, si fuera una educadora de párvulos, entonces y ves que el niñito de 4 años está llorando, y claro, tú dices, está con tristeza. Puede ser que esté con tristeza, pero también puede ser que esté muy enojado, tiene tanta rabia que está llorando. ¿Y por qué tiene tanta rabia? Porque la profesora le dio la atención a Miguelito en vez de dársela a él. ¿Te fijas? Entonces, es importante tener un buen marco teórico acerca de las emociones para poder tener un buen diagnóstico, para poder hacer las acciones que se requieran para hacer lo que haya que hacer, si es que hay que hacer algo. Por ejemplo, dale, Patricia. Por eso el tema de las caras, o sea, por eso hay que tener un buen marco teórico, y por eso lo hicimos. Entonces, el tener caras como que hace que sea una cosa muy mecánica. Perdona, ¿quién? Patricia quería comentar. Patricia. Sí,
porque con esto que estamos hablando como que se hace más bien uno bolas de todo lo que ya tiene aprendido, ¿verdad? Y, o sea, Bueno. yo estoy impactadísima porque, por ejemplo, trabajando desde la imagen, ¿verdad? Bueno, yo soy asesora en imagen pública y cuando nos consultan o enseñamos, por ejemplo, a nivel de candidatos a la presidencia, que trabajamos mucho toda esa parte de la imagen, toda esa parte de ahora no sé si son emociones o qué cosas, cómo llamarlas, ¿verdad? Máscaras, llámalas máscaras. Bueno, son verdaderas, son falsas. Sí, porque la gente dice, bueno, es que lo que se está haciendo es disfrazando es un juicio, a esa persona, ¿verdad? Entonces, bueno, pueden ser juicios también, como dice la compañera. Mal, como dice Margarita. Pero, por ejemplo, yo me pregunto ahorita, porque con esto poquito apenas que estamos entrando el revuelo, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, por ejemplo, en el caso de las mamás, nosotros tenemos y vamos aprendiendo poco a poco todo ese marco que dice don Juan, ¿verdad? Todo ese marco que dice cómo aprendemos a saber qué es lo que están sintiendo los hijos. Y aprendemos, pero aprendemos de una manera como si tuviéramos al rato, ¿verdad? Ya después de años, de saber que con solo como estén hablando por chat, ya uno siente, con solo como estén escribiendo por chat, ya uno siente cómo anda el ánimo de ellos, ¿verdad? Con solo verlos cómo entran caminando cuando llegan a la casa, ya uno sabe más o menos si les fue mal o si les fue bien, ¿verdad? Y ahora tengo una nieta de 5 meses y a ratos yo me siento aterrada porque el fin de semana la tuvimos prácticamente todo el fin de semana nosotros, ¿verdad? Y yo estaba aterrada porque yo decía, ¿cómo adivino qué es lo que va a tener en algún momento, ¿verdad? El pediatra dice, bueno, solo llora cuando está mojada, cuando tiene hambre, cuando tiene frío, ciertas cosas. Entonces yo decía, bueno, ok, está bien, ¿verdad? Pero ya uno, al cabo de los años, como apenas estamos recién con ella, yo decía, bueno, ¿cómo hago para saber si está llorando por hambre, si está llorando por tal? Hay que revisarla por una cosa. Entonces, toda esa parte de las emociones y toda esa parte de las lecturas que uno ha venido haciendo por muchos años, estamos diciendo, bueno, son mitos, son creencias. ¿Cómo hacemos para manejarlas, verdad? Con todos estos cambios que estamos hablando ahorita en apenas este ratito. A ver, estamos empezando, espérate. Mira, bueno, lo que nosotros hacemos tiene un nombre que lo mencioné delante, que es el CESE, que es conciencia emocional y comprensión emocional. Conciencia emocional como un proceso subjetivo, las emociones son subjetivas, de comprender qué es lo que le está pasando a uno. Entonces, hay todo, de ahí se basa. En la comprensión emocional es un proceso intersubjetivo, y que tiene que ver con lo que tú estás hablando ahora, ¿ya? Es cómo acercarse a la experiencia emocional de otra persona. Ahora, nosotros tenemos aquí otro de estos principios a subrayar, es que uno se acerca y puede, hay una técnica de relación que hemos desarrollado, que uno se puede relacionar con otra persona, pero en el convencimiento de que uno no sabe. Porque en el momento que uno sabe, empieza la manipulación, ¿sí? Y con los niñitos chicos, porque dependen de los grandes, así que dependen de los grandes, entonces van a tratar de captar qué me está diciendo este personaje, te fijas, como para poder responder. O sea, en general uno no sabe lo que le está pasando, y cómo que el otro va a saber. ¿Cómo que el otro? Y como vivimos en un mundo muy inseguro, oye, en mi lugar, ¿qué harías tú, te fijas? Uno no sabe cuál es el lugar en que está la otra persona. No tiene idea cómo saber. Por lo cual nosotros decimos que la empatía es imposible, entre paréntesis. Pero no, un cachito. Imposible. Se sintió el terremoto ahí. O sea, la experiencia personal es única de cada persona. Dos
mellizos, mismos padres, misma cultura, mismo todo, tienen experiencias completamente distintas de la vida. Uno salió después para allá. Si tienes nietos, probablemente tienes hijos, y si tienes más de uno, sabes que uno partió para allá y el otro partió para allá. Misma madre, mismo todo. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué? Porque las experiencias de vida, como van apeándose en el mundo, los va llevando a cualquier lugar. Entonces, yo no me puedo poner en tu experiencia. Eso es una de las trampas del lenguaje, porque uno cree que usa la misma palabra y dice, estamos diciendo lo mismo, y nada que ver. Palabra. Claro, aquí Bueno, hay elementos como que de alguna manera herramientas que ocupamos en el lenguaje, como esto que acabas de mencionar de ponerse en el lugar del otro, emocionalmente no va de la misma manera, no ocurre así. No es posible ponerse No en es el lugar. posible, ok. No es posible ponerse en el O sea, lugar. así. Es imposible tener la experiencia de la otra persona. Perfecto. O sea, para hacerlo muy, muy súper claro, ¿te fijas? O sea, yo no puedo ser empático con el movimiento feminista. Puedo ser compasivo, puedo apoyarlo, puedo decir que tienen razón, etc. Pero yo soy hombre, no soy mujer. No sé cómo viven las mujeres en la vida. Válido para los hombres. No sabemos. Podemos decir, bueno, injusto que lo ha pasado ahí, patriarcado y toda la cuestión. O sea, es como si desde el lenguaje Pero quisiéramos... no tenemos la experiencia. No tenemos la experiencia y por lo tanto no sabemos. O sea, el foco está puesto en la experiencia y no en el verbo. O sea, Sí, es que el verbo... O sea, es que el verbo viene muy después. Es viene una muy después. interpretación. Es una interpretación de lo que está ocurriendo. Que Oye, puede podríamos ser una interpretación entonces, correcta o incorrecta. Perdón, ya. Perfecto. Margarita. ¿cómo podríamos entonces mejorar un comportamiento, interactuar con el otro, si resulta que estoy tan vedada de saber cómo el otro se está sintiendo? ¿De qué manera yo puedo ir comunicándome con el otro para ir caminando por algún camino que nos mantenga más o menos siguiendo juntos un camino? ¿Cómo lo podemos hacer? Ahí aparece un comportamiento, ¿no? Bueno, hay una conversación, nosotros llamamos eso conversar compasivamente. Conversar compasivamente. La línea de trabajo es una conversación compasiva. Y lo que para relacionarlo con la conducta, es que hay tantos presupuestos a decir. A ver, yo creo que qué maravilloso, que el tremendo regalo que nos está haciendo, así que dale. Ya sabemos, ya sabemos. Mira, hay algo que sí hay acuerdo, es que toda la conducta depende de la emoción de las personas. No es una cosa determinística, sino que está impulsada por esa energía. ¿Okay? La conducta depende de la emoción de las personas. Okay. O sea, la emoción, que es energía, que energía es lo que impulsa a un tipo de acción. No está determinada, puede ser una gama, pero está dentro de una gama. Cuando tú estás con rabia, entonces actúas desde las alternativas de la rabia. Cuando estás enamorada, actúas desde el amor y regalas chocolate y flores y cosas de ese tipo. Entonces, la conducta depende de las emociones que estés teniendo. Y tú puedes, como siempre compartir, tú puedes interpretar a partir de la conducta que algo está pasando. Pero, ok, entonces lo que nosotros decimos, mira, la conducta no tiene mucha importancia. Tiene importancia, pero poca. Lo importante es qué es lo que impulsa la conducta. Eso sí que es importante. Entonces, si nosotros vemos, ustedes que especialistas del cuerpo, es también, o sea, lo primero que aparece es el cuerpo, pero también sabemos que detrás, no sé si detrás, en alguna parte, en ese cuerpo hay emociones. Ya es un mundo un poquito más sutil, el cuerpo es bien sutil también, pero las emociones son más sutiles. Y entonces la conducta depende de las emociones, y la particularidad nuestra es que decimos que las emociones
no surgen de los estímulos externos, ¿ah? Sino que surgen de lo que pasa a nivel de las necesidades fundamentales de las personas, si están satisfechas o no satisfechas, o de los valores, ¿ah? Si los valores han sido transgredidos o no transgredidos. ¿Ah? Esto por verlo simple. ¿Ah? Eso tendría Entonces, que ver un poco. Sí. entonces, tú quieres saber un poco qué está pasando con otra persona. Si tú aceptas, estarías de acuerdo con esta experiencia, esto se puede verificar, ¿ah? Todo lo que yo digo es verificable. ¿Ah? Si tú ves a la persona teniendo una conducta, como me dijiste, ¿ah? Uno nunca puede cambiar a una persona. Me pareció haber escuchado la primera frase que tú dijiste, ¿cómo cambio yo? ¿Ah? Nosotros no somos de los conductivistas de la inteligencia emocional que le interesa manejar y manipular. ¿Ah? Esa es la definición. Ahora están cambiando porque se dan cuenta que es una brutalidad. ¿Ah? Pero en su planteamiento original, que muchos lo mantienen todavía, que la inteligencia emocional es poder gestionar sus propias emociones y las de los otros. O sea, manipular. Y manipularse. ¿Ah? Eso es nadie puede cambiar a nadie si esa persona no está dispuesta a cambiar. Ahora, puede tratar, puede aparecer, ¿ah? Pero tenemos como principio es que conversar, aunque si uno fuera un gerente, ¿ah? Que nadie haga nada que no sea ni por miedo, vergüenza o por culpa. Y si es que no quiere hacer, que no lo haga. Pero si es que no lo quiere hacer, ahí conversemos por qué. ¿Ah? Entonces, te fijas, es importante el tema del marco teórico, porque si tú aceptas esto de la inteligencia emocional, que es manipulación conductista, quiere decir que tienes un marco teórico de que hay buenas, hay malas, que son irracionales, cosas locas como esa. Entonces, nosotros decimos, si tú ves una conducta, no importa tanto la conducta, lo que importa es que lo que impulsa la conducta. Mirar atrás. No es, es de la conducta para adentro, no de la conducta para afuera. De la conducta para afuera, que la cuestión conductista, te portaste mal, no comes hoy día. O lo que sea, o a la inspección o lo que sea. Eso es a partir de la conducta. Lo que nosotros decimos lo que viene antes de la conducta. Lo que viene antes de la conducta es la emoción. Entonces, una pregunta, ¿qué genera la emoción? No es la postura del estímulo-respuesta que es el planteamiento conductista. Las emociones surgen de lo que está pasando a nivel de sus necesidades fundamentales y a nivel de sus valores, si están siendo transgredidos o no. Entonces, para caminar juntos, si uno acepta este punto, que se practica, que se ve, se verifica, si le gusta, y si no le gusta, no le gusta. Pero si es que le hace sentido a uno, y ve cómo funciona esto, entonces en el caminar juntos, es caminar juntos respetando que hay algo que le está pasando a nivel de las necesidades fundamentales, hay algo que está pasando a nivel de sus valores, estén conscientes o no de ello. Porque estas cosas no pasan, o sea, la gracia de la educación emocional que lo que hacemos es que uno las puede trabajar. Uno puede generar cada vez mayor conciencia de sí para poder ver más esto de cómo funciona yo, cómo funciona mi mente, es como bien importante, ese tipo de cosas. Yes. Bien. Por favor, todos respiren profundo, por favor, amigas mías, amigos míos. ¿Ok? Sí, una cosa que Un momento, ¿Sí? Eugenio, dame un segundito para Sí, sí. cerrar. Margarita, ¿tú te querías agregar otra cosa, no? ¿Otra pregunta? ¿O estás antes de pasar a Eugenia? No, es que me viene a la mente la frase justamente de Humberto Maturana, que dice que al otro hay que verlo como un auténtico otro. Y eso haría que yo aprendiera a respetar que el otro no tiene por qué pensar, experimentar, sentir, interpretar como yo lo hago. Exactamente. Esa sería una manera como podemos caminar juntos, ¿no? Exacto, respeta. Es buena la frase legítimo otro, más simple es decir respetar a la totalidad de la otra persona, respetarlo. Respetar a la totalidad de la otra persona. Sí, en fin.
pero eso. Entonces, cuando una persona se siente respetada, ¿ah? Hoy en día nadie respeta a nadie, pero en fin, si por casualidad alguien se siente respetado por otra persona, a uno le pasan cosas. ¿Mm? Y las cosas que le pasa es como agradecerle a la otra persona y respetar a la otra persona que lo respeta a uno. ¿Ah? Hay una dinámica distinta. Hay una dinámica distinta. ¿Ah? Y es porque estamos atrapados en dinámicas que no es el caso de desarrollar aquí, pero en fin. Pero es eso, Margarita, o sea, mira, o sea, uno se mira al espejo, ¿ah? Así en gloria y majestad saliendo de la ducha, ¿ah? ¿Ah? Y se ve el cuerpo, ¿ah? y empiezan a ocurrir cosas en la cabeza. ¿Ah? Empiezan a decirse cosas y la cuestión así. O sea, hay alguien adentro, ¿ah? En alguna parte, ¿ah? No en el cerebro, no sé dónde, ¿ah? Sí. Viendo el espejo, viéndose en una imagen, ¿ah? Y en realidad el mundo real está como adentro, no afuera. Eso, ¿ah? Y eso hay que como honrarlo, conocerlo, que tiene un espacio gigante, ilimitado. Esto es, ¿ah? Lo que decía Patricia de antes, o sea, uno nunca termina de aprender, Patricia, nunca. ¿Ah? Eso es lo bueno, es súper entretenido eso. Bueno, de eso trata la ciencia por lo demás. ¿Ah? O sea, la ciencia avanza porque está esperando a que venga alguien y la despruebe. Que ese postulado estaba malo, entonces mete otro. Y después viene otro, estaba malo, otro. No hay que quedarse pegado a estos patrones que creemos que nos dan seguridad, pero son trampas. Son trampas. Son trampas que nos hacen desconectarlo con lo que está pasando en la realidad. Okay. Eugenia. No, solo comentar. Bueno, primero decirlo en simple, dice Juan, decir en simple respetar la totalidad de la otra persona, ¿no? le suena simple, pero hacerlo, claro. No, pero le iba a comentar en esto de cuando menciona lo de las guaguas, ¿no? Como los niños en definitiva son quienes nos podrían enseñar. Me tocó ver hace poquito una experiencia en un kinder, en un nivel de niños de 5 años. Claro, en esto de las caras, ¿no? Que estaba en las pantallas, como estamos ahora todos en clases, y la educadora le dice, ¿por qué estás enojado? Le dijo a un niño, y el niño movía la cabeza, e insistía la educadora en preguntarle, ¿por qué estás enojado? Y otra niña dijo, pregúntale si está triste. Y, o sea, pero desgraciadamente ahí quedó, no, nadie le preguntó. O sea, pasamos, porque había que seguir pasando contenido, ¿ya? Pero afortunadamente, cuando los niños todavía no los hemos condicionado tanto, pueden enseñarnos harto en esto de mirar, percibir, de percibir. Sí, pero mira, es una invitación. Esto lo que dice Eugenia es como súper central, yo creo que hoy en día esa educadora perdió la oportunidad de enseñar las materias que son realmente importantes, que la persona pueda explorarse, saber qué es lo que le está pasando. O sea, toda la educación está basada para otra cosa, para conseguir un empleo, para una cuestión así, menos para saber cómo funciona uno. Y hoy en día que no hay nada, que los empleos están cambiando, te fijas, toda esta cuestión, cómo hacer, como para el futuro, no sabemos cómo hacer, mucha incertidumbre. Lo que hay que enseñar es el mundo emocional, saber cómo funciona uno, cómo funciona. Eso no es fácil de encontrarlo, es algo que se trabaja. Se trabaja, hay forma de trabajarlo. Sí. Entonces que he perdido la oportunidad de enseñar lo más importante. Para pasar materias, te fijas, o sea, muy, muy golpeante ese punto, Eugenio. Sí, tomando ese punto, Carolina Mora, te quiero dar el pase porque tú hiciste una pregunta en el chat y yo sé que estás con la inquietud de educación.
Sí, justo estaba pensando que yo tengo esta idea como de que la educación podría cambiar y tal vez mucho porque tengo 2 hijas y he acompañado su proceso y además tuve mi propio proceso, como usted decía hace un rato, donde recibí muchos mensajes curiosos de parte de la educación. Em, y hace mucho vengo con esta idea de que sería importante hacer un giro, ¿verdad? Desde nuestro mundo interno y conocernos más hacia, ahora sí, abrirnos al mundo externo, porque me parece increíble que sea más importante aprender cuántos viajes hizo Cristóbal Colón y en qué carabelas iba y todo, cuando uno está en primero, en segundo grado, tiene 7, 8 años, y no sabemos cómo funcionan nuestras propias emociones. Eso me parece nefasto, ¿verdad? Llegamos a adultos y no sabemos ni cómo relacionarnos de una manera, no sé, positiva y armoniosa. Eh, y para mí es como increíble que no hayamos hecho esa movida, y entonces yo tengo esa inquietud muy fuerte. ¿Me suena un poco como si fueras colombiana o no? No, soy de Costa Rica. Ah, Costa Rica, ya, perdón, ya. Ya. Tiene ese cantito en fin, disculpa. Sí, mira, está empezando a aparecer el tema de las emociones y la educación. ¿Ah? Y, um, eh, y ahí es como muy importante, el caso de Chile. ¿Ah? En el Parlamento hay una ley de educación emocional que está redactada en términos del CESE, ¿ah? Precisamente. ¿Ah? Y el Ministerio de Educación ha estado trabajando una ley de educación emocional con principios conductistas. ¿No? Y por lo tanto están poniendo estándares emocionales, ¿te fijas? Una serie de comportamientos, algunos que son nicos, pero en general la visión, la idea es que las emociones corresponden a esta imagen, que son cosas innatas, irracionales, que son cosas fijas, que están en el cerebro, ¿ah? Y que por lo tanto son la gran desresponsabilización de las personas. Entonces, si tú tienes una postura conductista, ¿ah? Así soy yo, ¿te fijas? O sea, está en mis genes, ¿te fijas? Viene la cosa, los humanos somos así, ¿te fijas? ¿Ah? Eso no tiene asidero. Soy súper formal en esto, te fijas, cuanto así de citas de investigar, ¿ah? De que las emociones no son innatas, que son aprendidas, son construidas por nosotros, y por lo tanto somos nosotros responsables de las cosas que sentimos. No es el empedrado, no es lo que está allá afuera, está lo que aquí adentro. Entonces, si tú tienes una postura conductista, lo único que te queda es funcionar con premios y castigos. ¿Ah? ¿Ah? Y es cosa de ver cómo funciona el sistema educativo, es cosa de ver cómo funcionan la política, ¿ah? Qué es lo que está pasando con las manifestaciones en distintas partes, ¿ah? Porque detrás de la cabeza hay una idea de que esta es una cosa emocional y que por lo tanto hay que reprimirla, ya que los incentivos no funcionaron, etc. ¿Ah? Esto ponerle estrellitas doradas si caso le caíste bien a la profesora o al profesor, ¿no? ¿Ah? Es pura manipulación. Pura manipulación. Cuando lo que... Bueno, con Eugenia ya sabe que ella sufrió un magíster y muchas cosas, así que tiene harto rato esto. ¿Ah? Tiene mucho, se puede trabajar, pero por el momento tienen que, si les gusta y si les... Ya, genial, si no... Juan, hay algo a mí que está puesto en el chat, pero que también a mí me gustaría como que quisieras desarrollar un poquito el tema de la conversar compasivamente. ¿Qué son conversaciones compasivas podríamos decir, para un ciudadano de a pie, para alguien que quiere al menos tener alguna, no sé cómo llamarlo, pero recursos, mirada, cómo yo me aproximo a una conversación compasiva?
Desde la ignorancia, o sea, estar seguro que uno no sabe, ¿te fijas? ¿Ah? O sea, ¿ah? Ahora, en términos, ¿cómo ponerlo? El hecho de que uno no sabe cuando está conversando con otra persona, ¿ah? Uno termina como con una tonalidad de pregunta para indicar que no sabe lo que le está pasando. ¿Ya? Ahora, en distintos países puede que tengan que sea para arriba, para abajo, para el medio, o sea, depende cómo terminarlo. Pero en la forma de hablar, ¿ah? Expresar que uno no sabe y es como, y al no saber, ¿ah? Es como una invitación a explorar juntos. ¿Ah? Entonces, esto no requiere nada demasiado especial. Bueno, hay una forma de hacerlo, pero en principio lo importante es el principio, ¿ah? Que es lo que empezamos con Margarita, ¿ah? Y, bueno, y Eugenia, te fijas, ¿ah? O sea, ¿ah? Esto del respeto a la otra persona. ¿Ah? Entonces, cuando tú conversas con respeto hacia la otra persona, sobre todo si está pasándolo mal, ¿ah? Es como ayudarla a explorar qué es lo que le está pasando emocionalmente y eventualmente qué está pasando con sus valores, o qué está pasando, que valores en ese caso están siendo transgredidos o no, ¿te fijas? ¿Ah? ¿Ah? O con respecto a sus necesidades, si están siendo satisfechas o no. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, que todos tenemos una necesidad de ser acogidos. ¿Ah? Todos los humanos compartimos esta idea de que necesitamos ser acogidos, reconocidos, acogidos. ¿Ah? Entonces, yo en este momento, por lo menos los que están puedo ver las caras, me parece que están escuchando la mayoría está escuchando con atención, me da la impresión que les llama la atención lo que estoy diciendo, mira qué curioso, pero igual entonces no siento un rechazo. Entonces, ¿qué me pasa a mí? ¿Ah? Yo estoy contento, lo estoy pasando bien. ¿Ah? Estoy tratando de comunicar esta cosa que parece tan rara, ¿ah? Y que es súper compleja, complejo esto, ¿ah? ¿Ah? Pero de la manera más simple, ¿ah? Incluso se me ocurren como chistes de repente, ¿ah? O sea, me pongo inteligente, ¿ah? Y trato bien, y trato de que ojalá que les sirva de algo, ¿ah? Que algo que la vida es distinta cuando se vive desde este lado, así que estoy súper bien porque me siento acogido. Ahora, si no me sintiera acogido, oye, a ver, ¿a qué hora falta? Menos mal que queda media hora nomás, ¿ah? O sea, no, y además, te fijas, yo podría estar haciendo otras cosas, tengo otras cosas que, créame, o sea, de verdad que yo soy bastante importante, así que yo tengo otras cosas que hacer, te fijas. Ahí aquí estoy perdiendo tiempo con esta gente, o sea, ¿ah? Y no tienen ni idea quién soy yo, o sea, es que por favor, o sea, más cuidado, más respeto, ¿ah? Bueno, y aquí lo dejamos. ¿Sabéis qué más, Víctor Hugo? ¿Ah? Claro, ya Estas son dos conductas distintas. ¿Ah? La única diferencia entre una y la otra, ¿ah? Es que mi necesidad de ser acogido está satisfecha y yo me transformo en alguien bonito, buena onda, ¿ah? Solidario. ¿Ah? Es lo que le pasa a todo el mundo. Cuando mi necesidad de ser acogido no está satisfecha, yo me pongo violento, soy peligroso cuando mis necesidades no están satisfechas. Entonces, estamos viviendo situaciones de peligro en las sociedades latinoamericanas, ¿ah? Porque las necesidades no están satisfechas y nadie está como relacionándose con esa parte. Se está cosificando a las personas, están convertidas en objetos de consumo materialista, una cuestión... Bueno, no sé por qué caímos en esta parte. Conversaciones compasivas, de cómo yo como ciudadano, claro, o sea, entonces okay, sin saber, pero lo que yo entiendo que es precisamente manteniendo como el respeto y la ignorancia de cómo hacerlo y lo que pasa es que entonces, si tú sabes que la conducta, si una persona lo está pasando mal y quiere, o sea, conversemos, mira, necesito que conversemos, te diga, ¿ah? Eso hay que hablar primero, tocar lo que está pasando en la realidad. ¿Ah? No hay nada más cerca de lo real que la emoción. ¿Ah? Es lo más inmediato.
lo más inmediato. Esto es lo que realmente está pasando. Aquí hay un señor que se llama, bueno, esto lo dice mucha gente ya a esta altura, pero que primero empezó a preguntarlo seriamente desde la neurociencia y todo ese cuento, fue Michael Posner. Nuestra relación con el mundo primero es emocional, por las redes atencionales que tenemos, después es perceptual, o sea, una forma de imagen, y después es interpretativa, cuando viene el lenguaje y empieza a pasar, y es una interpretación. A la tercera, uno ya está bastante lejos de lo que ha ocurrido, porque ya estamos en otro. Entonces, lo único que está pegadito de lo que está ocurriendo es con la emoción. Entonces, en la conversación compasiva lo que interesa es poder reconocer que las personas están... A ver, desde los neurocientistas como Sons, como Damasio, como Ledoux, hasta filósofos, Spinoza, que si Derrida, todos están diciendo que la vida es la emoción. Lo que uno llama vida es la emoción. Este cambio permanente que está ocurriendo, esta cosa vital que está ocurriendo, entonces la vida es la emoción. Y puedo hablar mucho más, pero entonces lo que está más cerca de la vida, de lo que está ocurriendo realmente, es la emoción. Nuestra primera relación con el mundo es la emoción. Entonces, reconocer eso en la conversación es poder reconocer que la otra persona está en una emoción y que le están pasando cosas a nivel de sus necesidades y de sus valores. Esto es bastante enorme, ¿no? O también puede ser chiquito, pero... y ustedes tienen que haberlo experimentado muchas veces, que las personas no... O sea, tienen dificultad de entrar en contacto con su cuerpo. Es una cuestión... Y por lo tanto tienen dificultad de entrar en contacto con sus emociones. Entonces la gente andamos todos bien perdidos. Entonces hay que trabajar y aprender cómo hacer para estar más enraizados en la realidad. Y la realidad es sorprendente. Y negar la realidad, como hacen mucha gente, no los voy a mencionar de nuevo, es fuente de sufrimiento. Porque el sufrimiento depende de la aceptación de la realidad. Si uno acepta la realidad, si uno acepta lo que está ocurriendo, está ahí bien. Si no lo acepta, sufre. Entonces, fundamentalmente, está como ese tema. Oye, pero no hemos hablado del cuerpo, ¿no? Nada. O sea, pero están pasando cosas en el cuerpo, te aseguro. No, están pasando cosas. Es que es bonito con lo que acabas de mencionar, que el no aceptar la realidad es la raíz del camino al sufrimiento. Claro. Y la realidad se vincula con el emocionar, con el sentir. Y eso, el anclaje, no sé cómo llamarlo, pero como la relación con mi corporalidad es crucial. Casi todas las emociones se expresan en el cuerpo. Claro. Ahora, mira, el enfoque, si tú quieres, para decir que tenemos de las emociones nosotros, para decirlo en algún momento, para que tenga sentido más o menos lo que estamos diciendo, nosotros consideramos las emociones como el encuentro con el mundo. De hecho, estoy tratando de terminar un libro que se llamaría, pero no sabemos, los 3 encuentros. El encuentro primicia, con el mundo. esto es primicia, los 3 encuentros. El encuentro con el mundo, el encuentro con los otros, con el mundo social, que es muy complejo. El tercero, que todavía es más complejo, es el encuentro consigo mismo. Entonces, la emoción es fundamentalmente la manera en que yo me encuentro con el mundo, ya sea físico, social o personal. Y eso se expresa, eso tiene que ver con, esto es como interesante, esto tiene que ver con la mente humana. Ahora, da para mucho la mente humana, pero para usar una definición de Cambridge, que la mente es aquello que nos permite sentir emociones y tener pensamiento para conocer el mundo.
hay un tema de conocimiento. Las emociones son súper cognitivas, son maneras distintas de conocer el mundo. Y las emociones, pues son súper... Nosotros pensamos... A mí no me gusta mucho la inteligencia emocional, pero ya lo dije eso. Lo que me gusta es la inteligencia de las emociones, que es otra cosa. Es que el hecho de que son inteligentes las emociones. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy sintiendo una emoción? Es porque algo me está pasando en el cuerpo. No es que yo esté pensando. Y el problema del pensamiento y emoción de aparto, pero el problema es que, esto lo decía Nietzsche, el problema es que nosotros pensamos que deberíamos estar sintiendo cierto tipo de emociones, y a través del pensamiento tratamos de controlar lo que estamos sintiendo, en vez de estar abierto al cuerpo, que no es que el cuerpo cree las emociones, como dirían el Humberto, que falleció hoy día, y tantos bios de distinto tipo, hay gente metida con esas cosas, el mundo materialista conductista. Si no, ya se me fue lo que iba a decir. Es que me acordé de Humberto y que habíamos quedado almorzar juntos y no terminamos de almorzar juntos. ¿Sí? Se fue antes. Sí. En vez de estar abierto al cuerpo. Sí. Es más por la corriente fenomenológica, que habla más claro de todo esto, de Sartre, Jean-Paul Sartre. Aquí tiene un librito chiquitito que es súper recomendable, que es en francés el esquisse, en bref esquisse sur les émotions, o sea, no sé cómo es en castellano, pero decía algo así como un breve ensayo sobre las emociones, un borrador sobre las emociones, chiquitito, muy recomendable. Y el planteamiento de Sartre es que las perturbaciones que sentimos en el cuerpo nos están diciendo que estamos sintiendo una emoción. No es que la creen, sino que esta cosa que nos siente, este como golpecito energético o fuerte, nos están diciendo que sentimos que estamos en la presencia, estamos emocionados, que algo está ocurriendo. En mi relación con el mundo, en mi encuentro con el mundo. Y nos están siempre informando de cómo está siendo nuestro encuentro con el mundo. Es súper, vehiculan información, pero es como una tremenda máquina procesadora de información. Claro. Entonces, voy a colgarme de ese comentario y vincularlo con una pregunta del chat que tiene que ver con estimular una actitud sería equivalente a manipular. ¿Es que, perdón? ¿Estimular una actitud sería equivalente a manipular? ¿Qué podría ser si no eso? Yeah. O sea, pero es que tampoco se puede, te fijas, o sea, uno puede hacer como sí. Y por eso no sé, en Chile por lo menos la gente no habla claro. No se sabe, nunca sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a hacer como sí, como estar como sometido, ya sí, actuar desde la vergüenza, el miedo, o la culpa. En el mundo andino, es un mundo que hay que ser muy, muy conocedor de la cultura que sea boliviana, no sé si hay país boliviano, ¿verdad? Para entender que el sí, ese sonido de sí es no. Porque no existe. Siempre sí, para no ofender, que sea lo que sea. Pero hay que ser muy, muy, muy culto para poder entender lo que está diciendo la otra persona en el mundo andino. Eso es. Escuchar. Entonces, en las culturas autoritarias, uno aprende a esconder lo que le pasa. Cuando tiene visión conductista de las emociones, cuando está en la casa, uno aprende las emociones en la casa y después en el colegio, aprende esto.
si en la casa te expresan como hijo, o sea, yo te amo, te quiero mucho, hijo, pero quédate callado, estoy conversando, o estoy viendo televisión, o un partido de fútbol, lo que sea, ¿te fijas? ¿Ah? ¿Ah? Entonces tú empiezas a aprender que hay cosas que no puedes expresar, que a lo mejor hay algo malo contigo. Entonces empieza a poner como si finalmente tiene una careta. Hago como sí. ¿Ah? ¿Ah? Y vives con dobles estándares. Claro. Vivimos en dobles estándares porque hemos aprendido esta cosa a no ser directo. Cosa de los selfies. ¿No? Estaba pensando todo este rato en Patricia, que se dedica a la publicidad, todo es pura trabajo, ¿eh? Pero es como los selfies que se toma la gente, te diga, mira, estoy en Cancún. ¿Ah? Y los selfies son todos con grandes sonrisas, y cuando la galla lo pasa pésimo, en realidad. Es que no lo pasan, no sacan la foto cuando están pasándolo mal. Pura fantasía, que quieren comunicar fantasías porque no es vivir como es la verdad. Y por eso es un mundo muy falso, pero por el tipo de sociedad que hemos hecho. Claro. ¿Ah? Y sociedad narcisa, completamente enferma del narcisismo que tenemos. Todos tratamos de parecer lo que no somos. ¡Qué loco! Eso. Yo, sí. Juan, yo sé que tiene... Esquizoide. Sí, medio esquizoide, como dice Margarita. Sí. Juan, yo antes sé que tenemos que cerrar a las 21, a más tardar, quedan 17 minutos. Hay cuatro elementos que yo te he escuchado en el relato, que tres son emociones que las nombras en un solo fraseo, que es vergüenza, miedo, culpa. Entonces, ¿qué hay detrás de eso, de ese fraseo, de mencionar esas tres y por qué esas tres? ¿Qué es lo que identificas tú ahí detrás de la vergüenza, el miedo y la culpa? Y segundo, partiste, yo te escuché al iniciar la conversación, la emoción en función del placer y displacer. Entonces, ¿qué es para ti placer y qué es para ti displacer? Entonces, eso, vergüenza, miedo, culpa y luego placer y displacer. Sí, mira, la vergüenza, miedo, culpa, expresa, lo que pasa es que eso expresa una relación de poder. ¿Ah? Alguien que tiene poder sobre otra persona le dice, oye, y tienes que hacer tal cosa, qué sé yo. ¿Ah? Y lo que nosotros decimos es que esa persona tiene que hacerlo solo si quiere hacerlo. ¿Ah? Esto requiere más elaboración. ¿Ah? Pero cuando hay una relación que hay una desproporción en el poder, uno entiende, a uno le da miedo, o sea, inmediatamente uno se pone a la defensiva. Cuando uno está en una conversación con otra persona y la otra persona tiene poder sobre ella, uno se pone a la defensiva. Piensa en las relaciones en el colegio, en las organizaciones laborales, te fijas, o en la casa, qué sé yo. Si no hay igualdad en la relación, aunque sea un poquitito más bajo, uno se pone inmediatamente en la defensiva y se instala en una dinámica de guerra. Y además está bastante probado que en la medida que uno se pone a la defensiva, uno se pone idiota. O sea, todos hemos tenido la experiencia de tener una relación con esa persona que era un poquito más de poder, te fijas que te dice algo ya y te vas, te fijas, ¿no? Y media hora después dice, pues, yo tenía que haberle dicho tal cosa. No se acuerda, después cuando ya vuelve a un estado más normal, deja ser el idiota que estaba en la relación, se vuelve inteligente, y dice, debería haberle dicho eso. Pero cuando está en la relación de diferencia de poder, uno se pone tonto. Para ser más idiota tiene en realidad otra connotación. Entonces,
esas tres expresiones tienen que ver con ubicarse en una situación de inferioridad de poder, aunque sea pequeña, y que tiene que ver casi como una respuesta al miedo, que es como una de las maravillosas emociones y más fundamentales. Entre paréntesis, yo estoy en desacuerdo con la idea de emociones primarias y básicas y cosas de ese tipo, ¿no? Pero ese ya... Ahí dejaste otro... Ok. Ya. Eso es para otra. Eso es para otro, ya. Ese es para hacer los intensivos, ¿eh? No, Todo esto, no, eso todo ya lo ven. todo esto es una obra comercial. No, Aquí no, viendo los cursos, no, ahora saber eso te cambia la vida, entonces te metes al intensivo, así que... Sí. Ok, Juan, y placer, displacer, y después la palabra de Claudia Lorena Marín Rojas. Sí, sí. Placer, displacer. Pero ¿cómo tú... O sea, Claudia, ¿tú no sabes lo que te da placer? Yo creo que todos sabemos lo que nos da placer. ¿Ah? Comer algo rico, te fijas, no hay nada malo. Ya. O sea, para hacerlo sencillo. ¿Ah? ¿Ah? O de repente darse cuenta que respirar, te fijas, ¿ah? Buen aire. ¿Ah? Eso es placentero. ¿No? Cosas que dan placer. Y pasar hambre es como displacer. Es menos placer, te fijas. Estar con poca energía. Andar deprimido es estar en una situación displacentera. Entonces hay que se llama James Russell que tiene un cuadradito que también lo divide. No saco nada haciendo estos monitos así, ¿no? Un cuadrante, aquí 0, aquí más placer y aquí menos placer. Y la abscisa, la coordenada, esta es la coordenada de la que sube, ¿no? O la abscisa. Nadie sabe, está bien, yo tampoco. ¿Ya? Entonces, estos son intensidad. Aquí neutro, te fijas, y aquí más intensidad y menos intensidad. Entonces, yo puedo estar en un cuadradito aquí con muy baja intensidad y con mucho desplacer, ¿ya? Ahí estoy pasándolo bien mal. ¿Ya? O puedo estar aquí con harto placer, pero de baja intensidad, ¿ya? Y estoy pasándolo rico porque es tierno, amistoso, te fijas, rico, está rico. Aquí arribita, estoy con mucho desplacer, pero con alta intensidad estoy iracundo. Perfecto. Y acá estoy como festejando, feliz de la vida. Entonces es como una forma de poder captar cómo uno se está sintiendo. Una forma de ordenar. Una forma de ordenar ahí el... Sí, antes de decir el nombre de la emoción que estáis sintiendo. ¿Ya? Entonces, esto que este cuadrante que acabo de mostrar así, tiene que ver más bien con el cuerpo. En función del placer y en función de la intensidad. Claro. Y que tiene que ver con los mecanismos de supervivencia. Todo lo que contribuye a mi supervivencia es positivo. Placentero. Y lo que como contra mi supervivencia, lo que me hace daño, me lleva por otro lado. Pero eso normalmente es no consciente. Ya. O sea, es como algo más o menos... Y las emociones tienen que ver con conciencia. Así más o menos. Ahí tiene... El de abajo sería... Ese sería placer y esto sería intensidad. Exacto. Perfecto. Okay. Y si le hacen una cruz adentro, tenéis 4 cuadrantes. Perfecto. Entonces, si yo le hago una cruz adentro, tengo 4 cuadrantes. Tiene A, B, C, D, ponte. Ya. Y dime, ¿en dónde estás ubicado ahora? ¿En el A, B, C o D? Perfecto. Ahí está. ¿Dónde estás tú ahora en este momento? Yo estoy como por aquí. Ahí. Estoy sintiendo intensamente y me estoy sintiendo muy bien. No, pero es que esa línea horizontal es 0. Claro. Acá es 0. Es 0 en las dos mitades es 0. En la mitad es 0. No, en la abscisa y las coordenadas, en la mitad es 0. Claro, o sea, el 0 está ahí.
Exactamente. Perfecto. Y a la izquierda está el menos. En menos y más, en función de más placer, más intenso, menos intenso. Sí. Entonces, antes de ponerle una emoción, ubíquela en qué cuadrante está su sentir. Sí. Perfecto. Ahora, es difícil ponerle palabra. Claro, es que es difícil, pero o sea, no solamente poner maravilloso el palabra, regalo. sino que captar cuál es la emoción que está presente, porque no tenemos la práctica. No tenemos la práctica de estar sensibles a las emociones, a esta maravilla que son las emociones. No, pues nos enseñaron a ponerle cara. Hay que ponerles cara. A ponerle emoji. Claro. Sí. Sí. Claudia Lorena Marín Rojas, querías comentar algo antes que se me acabe el tiempo. Gracias. Yo creí que ella era la placer. No. No, No, ya tiene claro. pero igual siempre contribuye. Además, no sé si lo tengo tan claro, porque de hecho quería hablar exactamente sobre eso, sobre la máscara que se plantea y cómo se construye esa máscara que nos hace decir que estamos bien cuando no estamos bien, esa que nos hace sonreír, pero que tiene que ver con la respuesta del otro. Pero más allá de la respuesta del otro, también me gustaría situarme en ese otro, que trata de responder, a lo mejor intentando que el otro se sienta bien, cuando lo que la verdad en ese momento la persona necesita es sentirse mal. Y entonces, ahora, escuchando esto de cómo educar esto para estar bien, y el positivismo, y la relevancia que tiene la felicidad y todo, como si fuera así como ¡wow! ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo yo contribuir realmente en el fondo a que la persona pueda ser y emocionarse, y yo pueda emocionarme de manera coherente, honesta, sin tratar, no sé, de tapar y decirle, bueno, esto no sé, va a pasar, o no sé, eso. Sí. Está lleno de cosas tu comentario. Está enorme. Una forma de ser de ser infeliz. Yo no estoy en contra de la felicidad, pero sí estoy en contra de la industria y la manipulación que se ha construido en este tema, incluso en países más felices, menos felices, y finalmente han determinado que esta cosa de la felicidad, los países felices son ahora en los que tienen el per cápita más alto, Finlandia, o sea, no sé si alguien ha ido a Finlandia alguna vez en su vida, o sea, es vivir de noche, puros alcohólicos, son gallos muy inteligentes y todo, pero no lo pasan bien, o sea, no son latinos en todo caso, para ponerlo de una cierta manera. El otro es Suiza. ¿Alguien ha ido a Suiza? ¿Qué cosa más fome? El mundo, ¿qué es esto? Esa es la industria de la felicidad. ¿Y por qué les preguntan? Uno, el ingreso per cápita del país, y el otro, en ese caso, han tenido emociones positivas y emociones negativas. Así construyen este ranking. Entonces, yo estoy en contra de esa cosa porque es terrible. Ahora, esta es una cosa que estoy trabajando ahora, con relación a la felicidad, porque creo que es un tema importante, y mi impresión es que no ha sido muy bien tratado. Tampoco quiero, en fin, lo voy a decir. A mí me gusta referirme mucho a los griegos. Mi formación es filosofía clásica, mi primera formación, por lo menos. Entonces me remito mucho a los griegos. Y los griegos para la felicidad tienen dos conceptos: hedonia y eudaimonía. Hedonia y eudaimonía. Y la eudonia, y lo bueno que no son estos clásicos antiguos, o sea, Platón, Sócrates, todo este lote, no son ideológicos, están explorando y están construyendo cosas, explorando, ¿no? Y entonces hedonia tiene que ver con el placer, lo que da placer. Y en el fondo puede ser, y está bien, porque a veces uno tiene hambre, come, si uno tiene que tomar, toma,
Y por último, tomáis harto. Te da mucho placer eso, o te drogas. No es necesariamente algo negativo, pero es algo que te da placer, y cada uno va definiendo qué es lo que le da, qué no le da placer. La característica de la adonia es que es como viene del mundo hacia uno, ¿no? Del mundo hacia uno, ¿no? Y entonces el diseño de la publicidad es convencer a las personas que tú vas a ser feliz, si acaso tienes un auto nuevo, si que tiene, qué sé yo, unos sostenes rojos, lo que sea. Es la dinámica con que viene eso. Es como una característica de la adonia, o del hedonismo, por ponerlo de esa manera, es que te satisface, pero rápidamente se corta la insatisfacción, y por lo tanto se corta tu felicidad. Entonces necesitas más. Entonces, es transitorio y permanentemente insatisfactorio. Aquí no hay permanencia. Pero se caracteriza por creer que uno puede estar consumiendo, y como todo el planeta está consumiendo, ya se acabará el planeta luego, y la civilización y las especies. No llegamos a fin de siglo, si no cambiamos, ya estamos fritos. Entonces, eso es como la felicidad del hedonismo. De la eudaimonia es al revés, es como de aquí para allá. Y para juntarlo con algo que conversamos como al principio, es cómo hacer para que los otros estén bien. Ser profesora es terrible, malos salarios, ya llevémoslo cosas, pero hay una felicidad permanente si es que uno se mantiene la idea de qué es lo que es uno lo que está haciendo. Como la profesora ideal, mantener esta cosa del el ideal de alguien como profesora o profesor, y cada vez ser el mejor profesor posible, y eso es como una felicidad permanente. La gente que trabaja en las ONG y cosas así, son gente que están llenos de problemas, nunca hay plata para hacer nada, y están siempre tratando de resolver los problemas, pero son gente que están felices. Es permanente. ¿Por qué? Porque viene de adentro hacia afuera. Y esto se junta con el tema del respeto, todas esas cosas que estaba hablando. Entonces, esa es otra cosa. Entonces, es como cuando uno, para hacerlo bien simple, cuando uno le regala un regalo a un niño, las veces le hemos tenido todos, o sea, al sobrino, al hijo, al que sea, al nieto. Uno le hace un regalo, ¡oh, qué fantástico! ¡Oh, qué bueno! Y después mira para el lado porque viene otro regalo, ¡oh, qué bueno! Ese niño está en la hedonia. Pero yo estoy contento de haberle regalado esto a él. Mi felicidad es más permanente que la de él, que está siempre siendo cortada. Entonces, esas son como... esto tiene que ver con lo que estamos hablando, te fijas, los intra y los intrasubjetivos e intersubjetivos. No sé si eso responde. Sí. Sí. Y tú dices que empezaste tu comentario como muy suavecito, diciendo una cosa así como la construcción de la máscara. Sí, y la construcción de la máscara que se establece también en el miedo de la respuesta en el otro, o de la necesidad de la respuesta en el otro, que se potencia, que bueno, tiene que ver con el conductismo, pero también en esa respuesta hay una responsabilidad como no consciente, que finalmente viene como de un paradigma que va... Claro, es que lo que pasa es que eso está normalmente muy teñido de que el centro de gravedad de la persona está afuera. Entonces tiene que ver con lo que tú piensas que la otra persona piensa de ti. Y eso es una fuente de sufrimiento. Pero, si quieres ser infeliz, vive así. Si quieres ser feliz, sea auténtica. Auténtica. Y ahí hay una investigación y una posibilidad de vivir que es preciosa. Maravilloso. Lo dejamos aquí.
Sí, son las 9, yo quiero ser muy cuidadoso con tu tiempo, tú Sí, fuiste bien, sí. bien preciso. Te voy a emocionar. Entonces, sí, nada. Nada. Juan. Oye, los invito, si les interesa, nosotros hacemos Dale. un intensivo, hacemos cursos, hay una página que se llama, que está caída, bueno, no está caída, pero estamos cambiándolo, pero www.educación-emocional.cl. Y ahí hay un montón de material. Y si hubiera la posibilidad de una segunda parte para considerarlo. Depende. Depende. O sea, bueno, parte del ejercicio de motivación y de crecer es que uno quede con ganas así de que aquí hay, claro, aquí hay más y si estuvieron todos satisfechos ya. No, sí, es parte de lo que nos pase, y que maravilloso que nos pase también, porque es tan lindo sentir eso, maravilloso. Yo les quiero invitar a que no se vayan, sino que se queden para que cerremos nosotros, y algún comentario para Juan, si alguien espontáneamente, antes que los últimos 60 segundos. Okay. Para mí, porque voy a estallar. Me resuena tanto todo lo que has traído, Juan, y me quedó resonando justo la palabra que vuelves a traer ahora, de la autenticidad. Siento que es un reto bonito en mí, vivir la autenticidad de mi emocionar, y siento que si hay algo valioso que puedo aportar en la vida de las personas de mi entorno y con las que voy entrando en contacto, ¿verdad? Desde mi profesión como coach, es eso, es crear un espacio donde la persona pueda ser y pueda mostrarse como está sintiendo. Eso para mí es wow, de verdad que me ha resonado tanto todo lo que has venido trayendo, lo que los compañeros aquí también han compartido, y eso de la autenticidad me lo llevo, me lo pongo más adentro, ¿verdad? Porque sé que es algo que resuena dentro de mí, pero me lo pongo más fuerte dentro de mí resonando. Sí, se nota. Gracias. Gracias, Daisy. Gracias. De Puerto Rico está conectando Juan Daisy con nosotros. Ah, ya, qué rico, Puerto Rico. Eso. ¿Quién más? Solo decir que del 2008 que estoy intentando escuchar directamente y llevo muchísimo tiempo, así que esto es un regalo. Para mí es un gran placer, realmente estoy agradecido por la atención de ustedes. Ya, pues entonces... Sí, en el chat hay mil gracias, conocer más, y eso, vaya a los compromisos que tiene. Juan, te agradezco, no sé, el espacio que nos has dado y lo que nos has querido compartir, motivar y mover, ¿eh? Así es que eso, muchas gracias. Un placer, así es que vaya, que le quede maravilloso lo que va, y no se vayan porque nosotros seguimos un minutito más, ¿ok? Ok, chao. Chao, Juan, un abrazo grande, te quiero mucho. Muchas gracias. Chao.